Introducción. Resulta que nosotros escuchamos siempre a la gente decir: yo amo a Dios, ¿cierto? ¿Usted ama a Dios? Sí, yo amo a Dios, ¿no es cierto? Y llega al punto de que algunos matan por amor a Dios. ¿Quiénes matan por amor a Dios? ¿Conocen a unos hombres que se dicen hijos de Alá? Ellos aman a Dios matando a su prójimo, ¿cierto? Porque no están de acuerdo con lo que ellos piensan o creen. Eso es amar a Dios. Dice: yo amo a Dios y sirvo a Dios cuando mato a un enemigo de Dios, ¿cierto? Pero eso sabemos que no es amar a Dios. Ahora también, bajando más a la tierra y haciéndolo más práctico, algunos de nosotros decimos: sí, yo amo a Dios, y yo, por amor a Dios, voy a venir a hacer aseo todas las semanas. Voy a hacer y a ornamentar la iglesia que quede maravillosamente linda. ¿Por qué? Porque yo amo a Dios. Otro podría decir: yo voy a estudiar la palabra y voy a estudiar teología y voy a conocer más de Dios porque yo amo a Dios, ¿cierto? Tenía varios ejemplos aquí. Algunos, ¿no es cierto?, en el culto, en la reunión, cantan a todo pulmón y a veces hasta destempladamente, porque así creen que están amando a Dios. Amén. ¿Te ha pasado eso? Sí. Amén. Otros que yo he sabido que quieren dar mucho dinero porque así piensan que aman a Dios, ¿no es cierto? Y hay algunas religiones que hasta piden recursos diciéndoles que así Dios los va a amar también. Gloria a Jesús. Ahora, podríamos mencionar, ¿no es cierto?, un sinnúmero infinita de razones que nosotros esgrimimos o decimos hacer para comprobar o confirmar que amamos a Dios. Todas estas cosas que dije son parte de amar a Dios, pero no son el blanco exacto de cómo se debe amar a Dios. No es el blanco perfecto. ¿Cuál es el blanco perfecto que acabamos de leer? El que me ama, mi palabra guardará. Dios ve que lo amamos en todas estas cosas que dijimos. Nos esmeramos en servir, en dar, en movernos, pero lo que a Él más le importa y lo que Él está viendo y tratando, ¿no es cierto?, de que nosotros comprendamos, es que solamente guardando su palabra le demostramos que le amamos. Amén. Ahora, pongámonos en negativo, ¿no es cierto? El que me ama, mi palabra guardará. ¿Y el negativo cuál es? El que no me ama, no guarda mi palabra. Podemos ver, ¿no es cierto?, Dios nos puede correr el velo y ver a todas las personas que aman a Dios y las que no aman a Dios. Pero a la primera persona que tengo que ver es a mí. Tengo que mirarme a un espejo y decir: yo amo a Dios. Y despertar mi conciencia y decir: a ver, voy a meditar. Me falta para amar a Dios. Gloria a Jesús. Ahora, hay un ejemplo. El Señor dice en Mateo 23:23: los fariseos eran obedientes a algunos aspectos, pero descuidaban los asuntos más importantes, ¿no es cierto?
diezmaban el comino, el eneldo, ¿no es cierto? ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley. Podríamos aplicarlo a nosotros, ¿no es cierto? Está bien que ustedes hagan aseo, ornamenten la iglesia, den generosamente, se muevan para allá, estudien la palabra, prediquen bien, etcétera, etcétera. Pero no debemos dejar lo más importante, que es guardar su palabra. Gloria al Señor. Entonces dice: ay de vosotros, fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Podríamos estar afanados en hacer cosas para Dios como los fariseos, pero nos podría estar faltando ¿qué? La justicia, la misericordia y la fe. Gloria a Jesús. Y dice, era necesario hacer esto, ¿no es cierto? El eneldo y diezmar el eneldo y todo eso, pero sin de hacer lo más importante, que era la justicia, la misericordia y la fe. ¿Qué entienden o qué entendemos por guardar su palabra? ¿Qué entendemos por guardar su palabra? ¿Qué entiende usted? ¿Qué entiendo yo? ¿Entendemos lo mismo? ¿Lo que significa guardar? Es simple, ¿cierto? Todos lo sabemos. Guardar es obedecerla. Obedecerla. ¿Y qué debemos hacer para guardarla? Leerla. Conocerla. Meditarla, memorizarla, dejar que se nos enseñe la palabra. Hay algunos que nos quieren enseñar y no, si yo sé más que tú. No, debemos ser humildes en eso. Poner toda la mente y en el corazón para recibirla, ¿cierto? Una actitud de recibir la palabra del Señor. Ahora, Jesús nos da ejemplo. Él hizo lo que nosotros debemos hacer. Jesús tenía plena conciencia de que Él tenía que hacer la voluntad de Dios. Para él eso era la razón fundamental de su venida a la tierra. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Porque he recibido al Señor, lo vamos a aplicar para nosotros, he recibido al Señor no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad de mi Señor. Eso es lo que nosotros también deberíamos decir, ¿cierto? El cierto lo vamos a sacar ya. Ahora, Juan 4:34. Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. O sea, para nosotros la comida es importante, ¿no? Los maridos llegan a enojarse por la comida. ¿O no? Que me diste poco, que no me hiciste lo que me gusta. Es principal la comida en una casa. Sobre todo, como le digo, al varón. Pero a él su comida era hacer la voluntad del Padre. Entonces apliquémoslo para nosotros. Lo más importante para nosotros, igual que lo fue para Jesús, es hacer la voluntad de Dios. Gloria a Jesús. Ahora, en la vida práctica, podemos ver a Jesús. ¿Se sometía a sus padres, sí o no?
Juan 4:30, no, Lucas 2:51, el tocayo Lucas. Lucas 2:51. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Debemos enseñarle a nuestros hijos que la voluntad de Dios para nuestros niños, para los pequeños de la casa, es estar sujetos a los padres, porque eso es agradable a Dios, porque es parte de hacer su voluntad. Guardó el día de reposo. Imagínense Jesús, Dios con nosotros, el que creó todas las cosas, el que dio la palabra a Moisés, ¿no es cierto? Obedecerás el día sábado, etcétera, etcétera. Pero en el entendimiento de la revelación mayor, Él era el día de reposo. Jesús es el día de reposo. Y Él, a pesar de eso, dice que lo obedeció. ¿Ya? Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Guardó el día de reposo. Eso queda en Lucas 4:15. Hasta que después vamos a ir dándonos cuenta de que Él reveló que era Él nuestro reposo. ¿Usted reposa en Cristo? Reposamos en Cristo. Todas nuestras obras, ¿no es cierto? Estamos descansados de las obras que teníamos que hacer antes para agradar a Dios. Hay gente que se desvive para agradar a Dios. Y nosotros ya le agradamos. ¿Por qué le agradamos a Dios? Porque creímos en su Hijo, el que Él envió. ¿No es cierto? Eso le agradó al Padre. Gloria a Jesús. Jesús se sometió al bautismo de Juan el Bautista. ¿No es cierto? Él, Dios del universo todopoderoso, que creó todas las cosas, el cielo y la tierra, quiso darnos el ejemplo. Juan el Bautista no quería bautizar a Jesús, pero le dijo: para que se cumpla toda justicia, bautízame. Y fue bautizado. Se sometió como un hombre común y corriente. Y es lo que a veces nosotros nos cuesta entender, que Él nos dio ejemplo para seguir sus pisadas. Yo creo en Dios, pero no me quiero bautizar. No, yo creo en Dios, yo creo harto en Dios, yo creo tanto, pero cuando uno le dice que se tiene que bautizar, eso no. No conocemos la voluntad de Dios. Esto es bien candente porque va increciendo. Se sujetaba a los padres, obedecía a los judíos, ¿no es cierto? Se bautizó, pero ahora viene algo pesado. Se sometió a ser juzgado por los hombres impíos. Quiso ser juzgado por injustos. ¿Qué le pasa a usted cuando a usted lo juzgan injustamente? Perdonen la palabra que voy a decir. ¿Qué palabra podríamos decir en realidad cuando nos juzgan injustamente? ¿Qué hacemos? Nos ofendemos, pero ¿cómo reaccionamos? Enojándonos. Pero mire lo que dice aquí. Marcos 14, 64 y 65. Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y darle puñetazos y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban bofetadas. El Señor nos da ejemplo para seguir sus pisadas. Cuando usted lo estén juzgando y estén diciendo toda clase de mal contra vosotros, bienaventurados sois, dice la bienaventuranza, pero el Señor se sometió aún
a que fuera juzgado por los hombres más impíos que habían en ese tiempo en Israel, por no decir en el mundo entero. Él lo hizo la voluntad del Padre, se sometió, se entregó a hacer la voluntad de Él. Ahora, en otro párrafo, quizás debería estar más arriba, obedecía a las autoridades religiosas y civiles. ¿Se acuerdan de los impuestos? El dueño de todo el universo le vinieron a cobrar. ¿Y qué dijo? Oye, ¿qué aparece en la moneda esa? En la cara del César, Señor. Entonces dale al César lo que es del César. Impuesto. ¿Cierto? Y usted y yo debemos pagar todos los impuestos. ¿Sí? ¿Hay alguno que no da los impuestos? Ahora seguimos. Se negó a hacer su propia voluntad y se sometió al sufrimiento. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Yendo un poco delante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. A veces nosotros nos vamos a enfrentar a una situación difícil y no queremos. Y decimos: es injusticia, nos están robando, nos están sacando, nos están estafando, y etcétera, 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 etcétera. ¿Y qué decía Jesús, el Señor? Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, no abrió su boca. Entonces ahí está la parte donde él iba a enfrentarse a la cruz, ¿no es cierto? Yendo, oró y dijo: Padre, si puedes, pasa de mí esta copa. 3 veces, ¿sí o no? 3 veces. 3 veces, yo le digo. Y al final dijo: Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así decimos nosotros también. Voy a enfrentarme a un problema difícil y yo voy a defender de esta manera, y voy a poner mi argumento así, de esta manera, y voy a demostrar que yo tengo la razón, etcétera, etcétera. O voy a decir: Señor, voy a ir, pero voy a hacer tu voluntad. Gloria a Jesús. Ahora lo crucificaron, ¿cierto? Aquí en Isaías 53:7, lo que le esperaba después de esa oración, cuando transpiró sangre, lo que le esperaba era el más grande de los sufrimientos que un ser humano puede sufrir, porque Él pagó todos los pecados del mundo. En Él fueron cargadas todas las dolencias del mundo, y Él cargó todas las enfermedades del mundo. Imagínense el dolor, el sufrimiento, el martirio que sufrió por ti, por mí, por todos nosotros. Y dice: no abrió su boca, como oveja fue llevado al matadero. Y nosotros alegamos, pataleamos, nos defendemos, le echamos la culpa a otros, pero Él como oveja fue llevado al matadero y no abrió su boca. Imitémoslo. Gloria a Jesús, yo debo imitarlo. Gracias, Señor. Aquí hay una premisa. Se obedece por amor. Cuando uno ama, obedece. Pero el amor no se puede obligar. Tú tienes que amarme a la fuerza. Usted podría amar a alguien a la fuerza. Tienes que amarme. Tienes que amarme. Imposible, ¿cierto? Nosotros amamos por amor, porque Él vimos su amor. Él nos amó primero y se entregó por nosotros, y vimos que Él puso su cuerpo para ser molido,
por nosotros. Él se puso en el lugar nuestro y recibió el castigo que nosotros deberíamos haber recibido para poder entrar a su reino santo. Gloria al Señor. Si eso nos debería conmover y eso nos debería hacer tener una actitud para recibir su palabra y hacerla. Voy a decir algo medio fuertón, pero no es para esta iglesia, es para mí. Qué harto. ¿Tenemos un amor sincero a Cristo? Cuando no amamos, los mandamientos se nos van a hacer pesados, ¿cierto? Va a ser algo incómodo de vivir la palabra. Va a ser algo en el cual vamos a sufrir, porque no entendemos por qué debemos obedecer. Porque yo tengo en mi mente de que Dios me está ayudando a mí para hacer mis proyectos, para desarrollarme y, ¿no es cierto?, de hacer mis cosas. Entonces se va a hacer pesado para aquellos que no están viendo el amor de Cristo. Se les va a hacer pesado. Y dice que los mandamientos no son gravosos. Cuando uno ama, no son gravosos, ¿no es cierto? Quizás podríamos poner un ejemplo del amor de un novio o una novia, pero este es un amor mayor. Usted hacía todo lo que el marido o el novio le pedía, porque lo amaba. Pero acá tenemos un Dios que nos amó, demostrándonos con su propia vida que nos amó. El novio, el pololo, el esposo nos engrupimos, ¿no es cierto? Y nos gusta que nos digan cosas buenas, pero que hay algo concreto. Se despojó de ser Dios para ser hombre y ponerse en nuestro lugar. ¿Cómo no lo hemos de amar? ¿Cómo no hemos de obedecerle? ¿Cómo no hemos de querer saber la voluntad de Dios para hacerla? Gloria a Jesús. Ahora, ¿hay bendición en guardar la palabra de Dios? ¿Habrá alguna bendición? Hay una gran bendición o grandes bendiciones. Hay gozo y dicha. Y le dijo: bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Son bienaventurados. Son felices, tienen mucho gozo, tienen mucha alegría. ¿Por qué? Porque hacen la palabra de Dios. Ahora, cuando nosotros hacemos la palabra de Dios, también Él permanece en mí y yo en Él. Qué maravilloso permanecer en Cristo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo contrario de no permanecer, o lo contrario de permanecer en Cristo? No permanecer en Cristo. Y eso es estar huérfano, a la deriva, rascándonos por nuestras propias uñas. Dios tiene que permanecer siempre en nosotros y nosotros en Él, porque hay una unión común de amor. Hay una unión común, una comunión de amor. ¿Cierto? Yo lo amo, tú me amas y permanecemos en ese amor. Por eso debemos guardar la palabra, para permanecer en Él. Cuando usted ora, ¿le gusta que Dios le responda a las oraciones? A mí no me gusta que me responda. ¿Quién va a decir eso? Nos encanta que nos responda a las oraciones. Es algo maravilloso que nos responda a las oraciones. Que Dios del cielo, Creador del cielo y de la tierra, me escucha a mí, un humilde hombre, no sé, precario le llamo yo, un humilde hombre precario que le pide a Dios algo y Dios lo escucha y le responde. ¡Qué Dios más maravilloso es ese que tenemos! ¡Gloria a Jesús! Si permanecéis en mis palabras, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid
todo lo que queréis y os será hecho. ¿Cuál es la condición? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. A veces estamos pidiendo, nunca nos resulta el asunto, no, Dios no nos responde y a veces ya nos cansamos y ya tiramos la esponja y dejamos de orar. Peor. ¿Qué debemos hacer para que Él responda a nuestras oraciones? Permanecer en Él y sus palabras deben permanecer en nosotros. Gloria a Jesús. Ahora, nosotros nos enfermamos y corremos al médico. ¿Qué tendré? Hoy me duele acá, me duele acá, me duele allá. Y corremos. ¿Por qué? Porque queremos vivir. No nos queremos morir. Y cuando el médico le dice, no señora, no, usted sabe lo que tiene, no hay una qué sé yo, una presión alta, pero eso le vamos a dar unas pastillitas, se va a mejorar, va a quedar estupenda. ¿Nos ponemos contentos? ¿O nos ponemos que triste, no me voy a morir? Queremos vivir, pues queremos vivir, el instinto de conservación, queremos vivir. ¿Y qué dice aquí para que vivamos harto? ¿Qué dice en Proverbios 3, 1 y 2? Dice, hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de día y años de vida y paz te aumentarán. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Así que ya sabe cuál es el secreto. No son las vitaminas, no son los suplementos, y no son los remedios. ¿Qué es? Guardar mis mandamientos. Gloria al Señor. Ahora también hay largura de días, pero a veces uno está pobre. ¿No es cierto? Vive harto, pero uno está, ¿cómo se llama? En la miseria más paupérrima. Pero acá dice que hay una solución para eso. Largura de días, riqueza y honra y paz hay. ¿Para quiénes? Proverbios 3:16. Largura de días está en tu mano derecha y en su izquierda riqueza y honra. ¿Para quiénes? Para nosotros, los que guardamos su palabra. Ya. ¿Quién quiere que Dios lo mire con misericordia? ¿Quién quiere que Dios le haga misericordia? ¿Usted está esperando una misericordia de Dios? Yo estoy esperando la misericordia del Señor. Y en muchas ocasiones, ¿no es cierto?, llegamos hasta suplicar por misericordia, ¿cierto? ¿Y qué dice? Éxodo 26. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Gloria al Señor. Qué maravilloso es que Dios nos esté dando luz, que me esté dando luz a mí, que nos esté dando luz a cada uno de nosotros para ponerle empeño en su palabra. Gloria a Jesús. Ahora, algunos de ustedes podrían preguntar, ¿y cuáles son los mandamientos que tengo que obedecer? Y usted se podría contestar, ¿cuáles son los mandamientos que usted tiene que obedecer? Si los conoce todos, son 1050 mandamientos solo en el Nuevo Testamento. 1050 mandamientos en el Nuevo Testamento. Pero hay unos muy importantes, que es el único que voy a mencionar acá, porque este es de vida o muerte, es de gozo en el cielo o infierno en la condenación. Esto que vamos a ver ahora, ¿ya? En Mateo 5:22 dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio.
Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por eso, amados hermanos, toqué este solo mandamiento que está en Mateo 5 al 7, están todos los mandamientos si usted los quiere conocer y si los quiere memorizar. Esto es de vital importancia, porque al final nosotros con nuestra boca nos estamos haciendo daño, porque se nos olvida la palabra que hemos recibido hace 40 años atrás, otros hace 30 años atrás, otros hace 20 años atrás, otros hace 10 años atrás, pero la palabra fluye y corre, ¿no es cierto? Fluye y corre para que usted la sepa y la haga y no vaya a usted a caer en esto. ¿Qué es enojarse con el hermano? ¿Qué es enojarse? Fácil. El estado de ánimo que despierta enojo contra alguien o ira contra alguien, eso es enojarse. Un estado de ánimo que me hace tener rabia contra alguien. Estoy enojado. Y acá nos pasamos puro enojando, ¿o no? ¿Ah? A veces nos estamos puro enojando. ¿O nunca nos enojamos? Nos enojamos. La pregunta sincera, ¿se ha enojado usted? ¿Me he enojado yo? Todos nos hemos enojado. Pero la palabra dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ahí tenemos una salidita, ¿no es cierto? Porque la palabra nos está diciendo, no te enojes, pero te doy esta salida. Acuéstate perdonando. Gloria a Jesús. ¿Qué es lo que es ser? Momento. Entonces dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿De dónde viene esto de que nos enojamos unos a otros? En Santiago capítulo 4, versículos 1 y 2, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las que combaten en vuestros miembros? Son la carne, pasiones, sentimiento, carne, que nos hace enojarnos con el prójimo, el vecino, el de al lado. Me acuerdo de la predica del martes, el prójimo que hablaba del Marquito Orellana, el que está cerca suyo. Gloria a Jesús, ¿no es cierto? ¿Por qué nos enojamos? Porque somos emocionales y se nos aflora las emociones, los sentimientos y nos da rabia sin medir las consecuencias. ¿Qué es lo que es ser fatuo? En la Biblia el término fatuo se refiere a alguien que es vanidoso, presumido, petulante, jactancioso o falta de razón o entendimiento. Pregunta, ¿usted ha pensado que alguien es vanidoso de nosotros? ¿Ha pensado alguna vez que encuentra a un hermano que es presumido? ¿Ha pensado que un hermano es petulante? Lo ha dicho este hermano, está petulante. Tengo que confesar, Señor, perdóname. Está a flor de nuestros labios. Tenemos que recapacitar. Miren, fatuo. Nosotros quizás esa palabra nunca la ocupamos, pero ya el hecho de decir que este es petulante, que es engreído, que ¿cómo se llama? Que es cachetón, estamos diciéndole que es fatuo y estamos exponiendo. ¿A qué nos estamos exponiendo? Al castigo, a la disciplina. Y esta, ¿no es cierto?
Ahora, ¿qué es lo que dice cuando uno dice que es fatuo, un hermanito? Que nos vamos primero al concilio, después. Ya, cuando uno le dice necio a alguien, ¿qué es ser necio? Cuando uno encuentra que alguien se está diciendo a sí mismo, yo soy más que tú, sé más que tú. Es necio porque al creerse ser sabio, se hace necio, ¿cierto? Y Dios nos va a considerar necio cuando decimos o creemos que sabemos más que otros. Romanos 1, 21, 22, ¿no es cierto? Dice, y profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios, incorruptible por imagen de ¿no es cierto? Corruptible. Gloria a Jesús. De aquí, esto es un azote que Dios me dio, que lo voy a compartir con ustedes, este azote, pero después me he hecho cremita para aliviarme el azote, para que no me quedara tan marcado. Corintios 16, 22. ¿Quién lo quiere leer? A todo pulmón, así para que demuestre que ama a Dios. A todo pulmón. Consecuencias de no amar a Dios. Primera de Corintios 16, 22. ¿Quién lo quiere leer en voz alta, por favor? Amén. Amén. En el nombre del Señor. Amén. El que no amare al Señor Jesucristo será anatema. El Señor viene. Amén. Amén. Este es el azote que el Señor me dio. Me da cada cierto tiempo, más bien dicho todos los días. ¿Quién sabe lo que es ser anatema? Condena al exterminio de las personas o cosas afectadas por la maldición atribuida a Dios. Dios me considera a mí una persona maldita, anatema, porque si yo no amo a Cristo, soy maldito. Fuerte, fuerte, para mí es muy fuerte. Y nos tiene que hacer recapacitar juntos. Despertemos. Hay algo que hacer. Tenemos que hacer lo que Dios nos manda, nos pide. Y ahora viene la crema y el ungüento. Gloria a Jesús. Hemos estado equivocados muchos años, mucho tiempo. Nos han leído la palabra y nos han dicho que tenemos que obedecer a Dios y nos han dicho que debemos hacer todos los mandamientos y nos han dicho que si no obedecemos los mandamientos nos vamos a alejar de Dios. Pero el secreto que Dios les quiere decir, nos quiere decir, me quiere decir, haciéndome esta pregunta, Dios me dice, oye, ¿tú puedes decir que me amas? ¿Tú puedes decir que me amas verdaderamente? ¿Tú puedes decir que guardas todos mis mandamientos? ¿Qué le podría contestar yo? ¿Qué le debería contestar? Es una lógica, no lo voy a decir, pero es lógico. El Señor quiere alentarnos ahora. El Señor nos quiere alentar. Nos da una palabra de aliento y nos dice, yo edificaré mi iglesia. Usted está siendo edificada por el Señor. Gloria a Jesús. Solo necesito corazones dispuestos, solo necesito corazones que me crean, solo necesito corazones que quieran amarme de veras, de verdad. Pues les he dado
una herramienta poderosa para que puedan hacer cosas sobrenaturales, para que puedan hacer mi obra, para que puedan obedecer mis mandamientos, para que puedan tener amor a mí y a su prójimo. Es una herramienta poderosa que debemos volver a echar mano de ella, porque se la hemos dejado de lado, y donde nos demandan tanto se nos olvida y creemos que nosotros somos los que tenemos que hacer la obra. Nosotros tenemos que obedecer, jamás vamos a obedecer, no tenemos la capacidad. Por eso Dios dice: yo edificaré mi iglesia, yo los haré crecer, yo los conformaré, yo los santificaré. Gloria a Jesús. Todo aquel que quiera hacer la voluntad de Dios en forma veraz y verdadera tiene esta herramienta: pedid y se os... ¿Qué más? Fuerte. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. El que busca halla, el que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, siendo malos, no es cierto, si le pide pan le dará una piedra, o un huevo le dará un escorpión? Más vosotros, siendo malos, les dais buenas dádivas a vuestros hijos. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial les dará el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, para que Él en mí haga la obra? Él en mí permita que yo pueda reconocer y recibir la capacidad para obedecer sus mandamientos. Hay ¿cómo puedo decir? Hay una trampa muy grande. Creer que tú puedes, creer que yo puedo, creer que dice: necesita corazones dispuestos solamente, necesita corazones sinceros, necesita vasos que quieran ser llenados por su Espíritu Santo, porque la cruz fue para recibir el Espíritu Santo. ¿No es cierto? Cuando Jesús resucitó, entonces le enviaré un otro consolador, el Espíritu Santo, para que esté con ustedes para siempre. Y eso debemos recordar y debemos echar mano a eso, y no creer que nosotros podemos hacer lo que Él nos pide. Ese es su Espíritu en mí y en cada uno de nosotros. Padre amado, gracias, muchísimas gracias, porque ahora, papá, queremos volvernos a ti. Padre, queremos que nos llenes de tu gracia, nos llenes de tu Espíritu Santo, porque entonces los mandamientos no serán gravosos, porque el Espíritu Santo nos capacitará, nos impartirá gracia para obedecer y para hacer muchas cosas más de las que tú quieres que hagamos. Padre, gracias, porque esto no es gravoso, no es pesado. No podemos decir no se puede, todo lo contrario, es liviano, fácil mi yugo, ligera mi carga, dices tú, papito, porque lo hace la gracia de tu Espíritu Santo en nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, gracias y amén y amén. Gracias, Jesús. Amén, Señor. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a ser despedidos. Nos colocamos de pies con reverencia. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Espíritu Santo de Dios, porque usted, Señor, el único que puede, Señor, cautivar nuestros